Vamos a continuar las clases de física. Nos habíamos quedado en algunas aplicaciones, así que seguimos con algunas aplicaciones de cantidad de movimiento, impulso, conservación de la cantidad de movimiento. Aquí tenemos el ejemplo 8.5 de Sigar Semaki, la tercera ABA edición. Está resuelto allí, yo lo voy a explicar. Volumen 1 significa eso. Volumen 1. El ejemplo se llama choque en una línea recta. Dos deslizadores de masas diferentes se acercan uno al otro. A y B. En un riel de aire sin fricción. Este es el riel de aire. Es decir, tiene aquí unos agujeros y tanto A como B no hacen contacto con el riel, porque el aire lo mantiene como flotando, suspendido. A eso se refiere con el riel de aire. Después de chocar, el deslizador B tiene una velocidad final de 2 metros por segundo, positivo. ¿Qué velocidad final tiene el deslizador A? Compare los cambios en el momento lineal y la velocidad de los dos deslizadores. Bueno, el deslizador A, que está dibujado, se mueve hacia la derecha con una velocidad V de A 1 de X igual a 2 metros por segundo. El deslizador B se mueve en sentido opuesto con una velocidad V sub B 1 en X igual a menos 2.0 metros por segundo. A tiene una masa de 0.5 o 0.50 kilogramos. B tiene una masa de 0.30 kilogramos. Aquí tenemos en esta figura antes del choque. En la siguiente figura están unidos, eso es durante el choque. Por supuesto que tienen un movimiento en ese instante, no es que tengan percoso, sino que chocan, pero inmediatamente después del choque adquieren esta velocidad. Entonces, después del choque. Durante el choque no analizamos porque es complicado y nos interesa mucho, pero aquí se van moviendo y están juntos. Interesa antes del choque y después, pero significa un instante antes y después significa inmediatamente después del choque. Entonces, después del choque tenemos que la velocidad de A 2, entonces aquí tenemos 1
como que dice inicial, aquí tenemos 2, como que dice final. En X, que no se conoce, y aquí la velocidad de V2 en X, esta sí se conoce, 2 metros por segundo. Esas son las velocidades finales. Entonces nos están pidiendo la velocidad final que tiene el deslizador A. Entonces aquí se supone que rebotó, cambió de dirección. Si nos saliera un signo menos, entonces es a lo contrario. Pero aquí se supone pues, que rebotó. Porque podría darse el caso de que chocan y vayan en la misma dirección las velocidades. Por supuesto con diferentes magnitudes. Pero en este caso vamos a ver qué sucede. En todos los choques, y lo vamos a ver la próxima semana, se conserva la cantidad de movimiento. En este caso, pues, es en X. El choque se da en X, en el eje, luego se llama choque en una línea recta. Cuando ellos ejercen las fuerzas, viéndolo como sistema, los dos objetos, el A y el B, esas fuerzas son fuerzas internas. Por lo tanto, no hay fuerzas externa que pueda cambiar la cantidad de movimiento del sistema. La cantidad de movimiento en X, cuando digo cantidad de movimiento, pues es lo mismo momento lineal. Es la suma de los dos momentos, es decir, del momento de A más el momento de B. El momento de A es la masa de A por la velocidad de A1 de X. Y la de B es la masa de B por la velocidad de B1 en X. No se trabaja vectorial porque estamos en una dimensión. Entonces podemos trabajar solo con magnitudes y signos. Siempre los vectores van a estar horizontales, así que no hay problema trabajar escalar. Entonces aquí calculamos esa cantidad de movimiento o momento, sustituyendo los valores que tenemos de las masas, de la velocidad en este caso de la velocidad de A conocida y la de B. Esa es la cantidad de movimiento total del sistema. En X, al hacer esa operación, ahí tenemos 0.40 unidades de kilogramos metros por segundo. Esa es la cantidad de movimiento en X, la total del sistema. Y ese valor no cambia, no va a cambiar. Después del choque vamos a tener esa misma cantidad de movimiento. Como va a ser la misma, también la cantidad de movimiento final, que también es la misma que de X, es masa de A por la velocidad de A2 en X, más masa de B por la velocidad de B2 en X. Repito, 2 significa final, 1 significa inicial. Esto es igual a que el valor, calculemos. Bueno,
Como ya tenemos aquí el valor, esta cantidad es igual a ese valor. Vamos a despejar de acá lo que queremos. Queremos la velocidad de A final. Entonces de aquí la despejamos. Entonces la velocidad de A final en X va a ser igual. Esto pasa al otro lado con uno menos. Entonces nos queda P de X menos masa de B por la velocidad de B 2 en X. Y luego, pues, la masa de A pasa a dividir. Esa es la velocidad. Poniendo los valores, vamos a tener punto 40, que ya conocemos, que es la cantidad de movimiento o momento en X, kilogramos metros por segundo, menos punto 30 kilogramos por 2 metros por segundo, dividido entre la masa de A. La masa de A es 0.50 kilogramos. Entonces, al hacer esa operación, tenemos ya la respuesta. La velocidad de A final en X resulta ser menos 0.40 metros por segundo. Efectivamente, usando la convención de signos que a la derecha es positivo, pues si apunta a la izquierda es negativo. Entonces está bien asumido. Está en sentido opuesto a la dirección positiva del eje. Por lo tanto, es menos 0.40. Los cambios en los momentos lineales. Masa de A por la velocidad de A2 en X menos la masa de A por la velocidad de A1 de X. Ese es el cambio de momento lineal para la masa A. Cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Eso es 0.50 kilogramos por 0.40 metros por segundo. Menos 0.50 kilogramos por 2 metros por segundo. Haciendo esa operación vamos a tener menos 1.2 kilogramos metros por segundo. Ese es el cambio en la cantidad de movimiento para la masa A. Ahora miremos para la masa B. Tendríamos la masa B por la velocidad de B final en X menos la masa de B por la velocidad de B inicial en X. Ese es el cambio. Entonces, 0.30 kilogramos
2 metros por segundo menos 0.30 kilogramos por menos 2 metros por segundo. Hacemos la operación y da más 1.2 kilogramos metros por segundo. Observen que la misma magnitud de la cantidad de movimiento, pero signos opuestos. Ahí podemos ver pues, que al sumar los cambios en la cantidad de movimiento, pues, delta P de A más delta P de B nos da 0. Nos da 0, como esperábamos, porque se conserva el momento lineal. Ahora vamos a ver los cambios en la velocidad. En las velocidades X son velocidad de A final en X menos velocidad de A inicial en X. Ese es el cambio. Tenemos menos 0.40 metros por segundo menos 2 metros por segundo. Al hacer la operación, pues, obtenemos menos 2.4 metros por segundo. Ese es el cambio en la velocidad. Para la masa A, miremos para el analizador B. La velocidad de B, 2 en X, menos la velocidad de B, 1 en X, igual 2 metros por segundo menos la velocidad de B1 en X. Esta es negativa, menos 2 metros por segundo. Al hacer la operación, este signo se convierte en más y obtenemos valor positivo, 4 metros por segundo. Ese es el cambio en la velocidad, tanto para el deslizador A como el deslizador B. Otra aplicación que se encuentra en el mismo libro, CIA, es el ejemplo 8.6. Ejemplo 8.6, choque en un plano horizontal.
La figura muestra dos robots combatientes que se deslizan sobre una superficie sin fricción. El robot A, con masa de 20 kilogramos, se mueve inicialmente a 2 metros por segundo. En forma paralela al eje X. Choca con el robot B, cuya masa es de 12 kilogramos, y está inicialmente en reposo. Después del choque, el robot A se mueve a 1 metro por segundo. En una dirección que forma un ángulo alfa igual a 30 grados, con su dirección original o inicial. Es decir, se movía en X con respecto a X de ese ángulo. ¿Qué velocidad final tiene el robot B?
se la pregunta. Pues aparece un esquema y una figura. Vamos a hacerla. Este es el robot A. Se mueve con esta velocidad. No está sobre la línea, pero sí está paralelo a la línea X. Esta es la velocidad en forma vectorial A1 del robot A. Otro robot está en la propia línea, el robot B. Digamos este robot. Está en reposo. El momento en que impacta,
después del impacto, después del choque, tiene esta trayectoria. Este es A y forma un ángulo alfa con respecto a X. El ángulo alfa que conocemos es de 30 grados. Este es el robot B y forma un ángulo que le llamaron beta con respecto siempre al horizontal, pero en la parte de abajo. Entonces las velocidades finales para A es velocidad de A2 y para B es esta. Velocidad de B2. En estos casos, pues nosotros podemos trabajar en el plano, podemos hacerlo en forma escalar, si trabajamos con las componentes de la velocidad. Para el caso, esta velocidad de A la podemos descomponer en una componente en X y una componente en Y. Esta es una componente. O sea, para trabajar en forma escalar, la velocidad de A final en X, la velocidad de A final en Y. Este es el ángulo alfa. Y cuando hacemos eso, pues, esta ya no puede notar. No la borramos, solo le hacemos una señal que se nos cuenta porque vamos a trabajar con los componentes. Lo mismo haríamos con B. Vamos a tener una componente horizontal, ya en X, y una componente vertical, o sea, en Y. Entonces, esta es la velocidad de B, 2 componentes en X. La velocidad de B, 2 componentes en Y. Ya trabajando cantidades escalares. El ángulo beta es este. Y al igual que acá, como este es una componente,
esta, le tengo una señal que ya no cuenta. Vamos a trabajar con las constantes. Entonces aquí yo le voy a aplicar la conservación de la cantidad de movimiento, que van a ver las próximas semanas que en todos los choques la cantidad de movimiento se conserva porque las fuerzas que se hacen entre ellos, tomando en cuenta el sistema de los dos objetos que impactan, son fuerzas internas. Por lo tanto, no hay fuerzas externas y estamos suponiendo que el choque se da en una superficie completamente lisa para que no haya fuerza externa. En ese caso es que se conserva la cantidad de movimiento total del sistema, es decir, tanto en X como en Y. Entonces, en base a esta figura, vamos a plantear las ecuaciones y solo hemos dibujado antes del choque y después del choque. Entendiéndose que es un instante después, inmediatamente después de chocar, adquieren estas direcciones con esas velocidades. Durante el choque no nos interesa, no se puede analizar ni nos interesa antes del choque y después del choque. Entonces la cantidad de movimiento total del sistema se mantiene constante. Es decir, la cantidad de movimiento 1 del sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento 2 del sistema. Esto es en forma general. Pero trabajando escalar, nosotros decimos la cantidad de movimiento del sistema en X inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento del sistema final, siempre en X. Entonces, las cantidades de movimiento del sistema es la suma de las dos cantidades de movimiento de los dos robots. Eso es lo que voy a plantear aquí. Voy a borrar para que se quede espacio. Entonces, masa de A por la velocidad de A1 en X. Esa es la cantidad de movimiento inicial para el robot A. Más masa de B por la velocidad de B1 en X. Ahí tenemos la cantidad de movimiento o momento lineal del robot B. La suma es la cantidad de movimiento del sistema o momento del sistema. Y va a ser igual que el inicial al final. Es decir, masa de A por la velocidad de A2 en X más masa de B por la velocidad de B2 en X. Entonces estamos aplicando la conservación del momento lineal en X. De ahí pues se despeja lo que queremos buscar, que es la velocidad de B final. O podemos encontrar eso despejando velocidad 2 de X y nos queda masa de A por la velocidad de A1 de X. Recordemos que esta parte es 0 porque inicialmente está en reposo el robot B.
menos masa de A por la velocidad de A2 entre la masa de B. Es igual a 20 kilogramos la masa de A por la velocidad de A, que es 2 metros por segundo, menos la masa de A, que es 20 kilogramos por 1 metro por segundo, que es la velocidad final de A, entre la masa de B, que es 12 kilogramos. Entonces, al hacer esa operación, tenemos 1.89 metros por segundo. Esa es la velocidad final del robot B. Entonces, ahora encontramos, aplicando la conservación del momento lineal del sistema en X. Vamos a hacer lo mismo para Y. Masa de A por la velocidad de A1, componente en Y, más masa de B por la velocidad de B1, componente en Y. Va a ser igual a masa de A por la velocidad de A2, componente en Y, más masa de B por la velocidad de B2, componente en Y. Esto es la conservación del momento lineal en Y. Despejamos la velocidad final de B. Velocidad final de B, componente en Y, vendría a ser masa de A por la velocidad de A1 de Y, más masa de B por la velocidad de B1 de Y, menos la masa de A por la velocidad de A2 de Y. Dividido por la masa de B. Si queda despejar la velocidad final componente de Y. Pero la masa de la velocidad de A componente en Y es 0. Entonces este término es 0. En el libro le ponen a sustituyen los valores y le ponen 0, pero no tiene sentido. Luego la masa de B por la velocidad de B1 de Y también es 0 porque está en reposo. Entonces este es 0 también, este es mismo. Por lo tanto, solo nos queda menos la masa de A, que es 20 kilogramos por la velocidad 1 metros sobre segundo, seno de 30. Recordemos la componente. La componente es dirigida hacia abajo, por eso el menos entre 12 kilogramos. Al operar, aparece pues que esa componente final de la velocidad de B en Y es 0.83 metros por segundo. El menos indica que está en la dirección del Y negativo. Entonces aquí tenemos pues, la velocidad de B
componente en X, S es positiva. Y aquí la velocidad de B, componente Y, es negativa. Como quieren, la velocidad, entonces tenemos que encontrar la dirección y la magnitud. La magnitud del vector velocidad final de B es como tenemos las dos componentes, simplemente 1.89 al cuadrado, vamos a ponerle la unidad, poner en el libro, más menos 0.83 metros por segundo al cuadrado. Entonces la suma de estos componentes al cuadrado, la raíz cuadrada. Y eso da 2.1 metros por segundo. Esa es la magnitud. Para la dirección, vamos a buscar el ángulo. Y el ángulo de su dirección a partir del eje positivo de la X es beta que lo calculamos como el arco tangente de menos 0.83 metros por segundo entre 1.89 metros por segundo. Eso es menos 24 grados. Ese es. Vamos a explicar otra aplicación. Problema resuelto 6.4. Pero del régimen. La quinta edición. Volumen 1. Un hombre cuya masa es de 65 kilogramos corre sobre un muelle
con una rapidez de 4.9 metros por segundo. Salta del muelle a un bote. De 88 kilogramos. De masa, esta es la masa del bote, que se desplaza sin fricción en la misma dirección. Con una rapidez de 1.2 metros por segundo. Cuando el hombre está sentado en el bote, ¿cuál es su velocidad final? Entonces vamos a dar un esquema. Y hay que ver el hombre corriendo en el muelle. En la lancha. Velocidad del hombre. Velocidad del bote. Cuando ya saltó,
El hombre ya va sentado en el bote. Ya están juntos, tienen una velocidad final. Entonces, tenemos el hombre corriendo en el muelle, va a saltar, cae al bote, el bote que también se desliza sin fricción sobre el agua, y aquí queda firme. Naturalmente, como es de esperar, pues, esta velocidad de la lancha va a disminuir. Miremos qué es lo que ocurre. Las velocidades antes y después son X. Así que nos interesa aplicar la conservación de la cantidad de movimiento en X del sistema. En Y no nos interesa porque no hay cambio, no hay movimiento, no hay velocidad en el Y, ni de la lancha ni del hombre, antes ni después. Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial en X, me estoy poniendo la nomenclatura que usa René para cuando lean ese libro, es la cantidad de movimiento del hombre en X más la cantidad de movimiento del bote en X inicial. Es decir, masa del hombre por la velocidad de hombre, componente en X, más masa del bote por la velocidad del bote, componente en X. Viendo los valores, tenemos 65 kilogramos por 4.9 metros por segundo, más 88 kilogramos por 1.2 metros por segundo. Entonces tenemos 424 kilogramos metros por segundo. Esa es la cantidad de movimiento inicial en X, o el momento inicial en X. La cantidad de movimiento final o momento final en X es la masa del hombre por la velocidad final en X más la masa del bote por la velocidad del bote final componente en X. Como van juntos, eso es igual a la masa del hombre más la masa del bote por la velocidad final componente en X. Todo tiene la misma velocidad. Pero la cantidad de movimiento inicial en X es igual a la cantidad de movimiento final en X.
se conserva porque no hay fuerzas externas. Una más bien que nos interesa. Por lo tanto, podemos escribir que la masa del hombre más la masa del poste por la velocidad final, componente en X, es igual a la capacidad de movimiento inicial en X. De ahí despejamos la velocidad final. Componente en X es la cantidad de movimiento inicial en X entre la masa del hombre más la masa del hombre. Viendo los valores, 424 kilogramos metros por segundo entre 65 kilogramos más 88 kilogramos. Que nos da 2.8 metros por segundo. Esa es la velocidad que adquiere.